La de las noticias, 96.9. Mujeres en Diálogos por la Igualdad, la doctora Tere Guerra y Mariel G. nos presentan una charla sobre los logros y el empoderamiento de mujeres líderes que inspiran el cambio. Prepárate para un diálogo transformador que despierta conciencias y promueve la igualdad sustantiva. Comenzamos. Buenas tardes, noches, sea bienvenida a nuestra audiencia a un segmento más de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. El día de hoy, pues me complace mucho compartir la mesa con la doctora María Teresa Guerra, si gusta dar por ahí. Y tenemos además una invitada muy especial que es María Isabel Cruz Bernal, que ahorita pues tendremos el placer de compartir con ella un momento, su lucha, su historia y también pues algo que hace muy importante, que es pues visibilizar la lucha que ha implicado estos años. Entonces, pues bienvenida. ¿Cómo está hoy por acá? Gracias por invitarme y pues que estamos bien. Bueno, y un poco, pues les decía, por si no la conocen, que la verdad, yo sé que con todas las invitadas digo lo mismo, ¿no? Que si no la conocen no les voy a creer, pero ciertamente pues a Isabel la conozco ya de algunos años, hemos compartido algunos espacios y por eso les decía que me parece un poco complejo que no la pudieran conocer. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo llega incluso Isabel por acá a Culiacán? Pensando en que además es pues una niña que crece en Oaxaca. ¿Cómo llega Isabel a Culiacán? Bueno, Isabel llega a Culiacán por aras del destino, yo creo, ¿no? Pues en esas de que conoces a alguien y te abren otro panorama y pues una nueva pareja y dices, pues vas para donde te lleven, ¿no? Y pues creo que desde ahí pues empecé a recorrer varias partes de la República y entre ellas vine a caer a Sinaloa. Creo que aquí fue como mis hijos ya dijeron, aquí y aquí nos quedamos. Es como llego a Culiacán y, por cierto, ahorita pasé exactamente por el primer hotel, creo que se llama... No, ni me acuerdo, pero pasé por ahí y siempre recuerdo que ahí era donde llegué la primera vez a Culiacán, ¿no? Y ya de ahí ¿Cuántos años hace de eso? Ya tiene como 32, 33 años. ¿Y ahora te dicen la jefa? Pues no sé por qué, pero bueno. ¿Quién sabe por qué? Bueno, Isabel encabeza un grupo que se llama Sabuesas Guerreras. Este grupo se dedica a la búsqueda de personas que están en calidad de desaparición forzada. Ha sido pues una mujer muy visible en esta lucha, precisamente en la búsqueda de tu hijo. Uh-huh. Y eso ha sido, bueno, es una trayectoria que se reconoce por propias y extraños. Y bueno, un liderazgo bien ganado por el trabajo que realiza. Sabemos, lamentablemente, que atrás de esto hay una tragedia. Pero, Isabel, ¿imaginabas tú que tenías todo este potencial de liderazgo? ¿O esa situación crítica, esa tragedia, despertó en ti todo ese liderazgo que hoy has mostrado? Bueno, cuando yo estaba en mi pueblo, siempre me gustó la política, ¿no? Pero la política de la avanzada, ¿no? Esa que... Política social, vamos a decir. En el estado de Oaxaca, pues cuando se vienen las elecciones, los partidos políticos, pues hay que ir a cuidar el voto, hay que ir a cuidar que no se venda y todas esas cosas. Entonces,
yo era parte de esa avanzada, ¿no? Yo lideraba un grupo de 250 personas que íbamos a las rancherías pues a ver, pero nunca me imaginé que ese liderazgo me iba a llevar a otro liderazgo muy diferente. Yo creo que la política me preparó para llegar aquí. Algo que siempre hemos dicho es cómo en estos grupos de búsqueda vemos muchas mujeres. La mayoría, o sea, ¿qué diríamos? Un 98% sí, son mujeres. Definitivamente. Entonces, generalmente buscan hijos, hermanos, esposos. O sea, realmente las mujeres sacan la casta. Es correcto. Entonces, ¿cuántos años tienes tú en esta lucha? Tengo Isabel? 7 años o 9 meses. 7 años y 9 meses. Ya hay muchos colectivos. Sí, creo que son 32, no sé, algo así. Aquí en Sinaloa. Aquí en el a nivel estado nacional estamos somos hablando. 280 y tantos colectivos. ¿Y en qué estado es donde encuentran, o sea, el mayor número, vamos a decir, de estas organizaciones? Veracruz, yo he visto que hay como, o Sinaloa será el que tiene. Pues yo creo que Sinaloa, porque Veracruz no tiene tantos colectivos, ¿no? O sea, sí hay colectividad, pero no tantos como aquí. Que incluso eso no quiere decir que no haya personas desaparecidas, claro. Porque tengo entendido que en estadística Veracruz sí pues liderea como estos espacios. Y pues pensando en este proyecto de Sabuesos Guerreras, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo llegó? O sea, entiendo que al final pues es a partir de que usted pues desaparece Yosimar. Pero ¿cómo es que entonces decide organizarse en esto? ¿Cómo se encuentra con estas otras mujeres? Bueno, es que ni siquiera estaba en mi cabeza organizarme, ¿no? Ni siquiera estaba en mi cabeza formar una agrupación. Simplemente se fue dando, porque cuando a mí me pasa lo de Yosimar, yo empiezo a caminar sola y en ese camino empiezo a conocer más. O sea, ahí es cuando te das cuenta que no eres nada más tú. Hay muchas más adelante o atrás de ti, y es cuando sientes la necesidad de decir, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer algo, tenemos que caminar juntas para podernos encontrar. De otra manera, pues no podríamos caminar. De hecho, Sinaloa había tenido ya liderazgo también en temas de búsqueda. Y yo recuerdo los orígenes, pues, de los movimientos aquellos de fines de los 70, de las madres con hijos desaparecidos que salían a calle. En aquel entonces era más común, estábamos hablando de gente que se desempeñaba como estudiantes o maestros en movimientos que en aquel entonces se les decía movimientos clandestinos, porque mucho de la lucha social lo tenían que ser oculto del gobierno porque no era permitido. Y bueno, fueron también madres buscadoras, las que tomaron la calle, las que estuvieron en el Zócalo, las que estuvieron dando pues esa batalla. Entonces vamos a decir que Sinaloa ha tenido, lamentablemente, porque atrás de eso hay tragedia, hay dolor. Y creo que yo decía cómo es que hay un antes y un después en María Isabel. O sea, podemos, ahorita decía Mariel, ¿cómo fue esa niña, María Isabel? ¿Cómo vivió su infancia y cómo pues hoy te coloca la vida en esta gran prueba? Híjole, creo que sí cambia la vida totalmente de 360 grados, si no es que más, ¿no? Te da muchas vueltas, porque pasas de ser, yo me considero una mujer alegre, bailadora, me encanta bailar. Confirmo. ¿Y ya no bailas? Pues muy poco, casi ya no. Pero debes darte esos pues espacios. Sí, debería, ¿no? Bueno, apenas estoy tratando de recuperarlos, la verdad. Sí me estoy tratando de dar mi espacio, pero creo que me gustaría o me hubiera gustado ser reconocida por otra cosa, no por esto. No siento que esto merezca un reconocimiento o que yo merezca ser reconocida por eso. Creo que debería de, pues no sé, por bailar, por ir al cine, por reconocerme por otras cosas, no por esto. Entonces creo que es una lucha que hago porque mi cuerpo y mi vientre me lo reclama, ¿no? Me pide que yo haga esa búsqueda, pues hasta encontrarlos, porque no podemos decir, no sabemos cuándo lo vamos a encontrar. No sabemos dónde están, no sabemos qué han hecho. La mente es tan poderosa que recrea una y otra vez todo lo que hicieron sin tú haberlo vivido. Entonces, y dices, bueno, entonces mi mente la ocupo para hacer otras cosas, si no, yo me hubiera vuelto loca.
Y ha habido momentos de riesgo, ¿no? En este tema de búsqueda. Sí, pues sí. Se ha conocido, pues incluso tú misma has sido vocera de los riesgos en los cuales se colocan, porque, y bueno, lo que también llama la atención es cómo los resultados que han obtenido, o sea, ¿qué las lleva? ¿Cómo detectan en qué lugar o reciben algún aviso, vamos a decir, en dónde pueden encontrar restos? ¿O qué las lleva a ciertos lugares a la búsqueda? Bueno, desde que estamos en este caminar y en esta programación de hacer las búsquedas, nosotros hacemos una logística. Hacemos casi lo que debería hacer la comisión de búsqueda de personas. Nosotros, bueno, fuera que nos hablaran por teléfono y nos dijeran, en tal lado, en tal lugar hay algo y esto. Pero aquí en Culiacán eso es muy difícil. Tal vez el norte, el sur sí es más factible, pero aquí en el centro no se presta para eso. Es mucho más peligroso. Entonces eso nos conlleva a que a veces vamos y nos metemos donde no sabemos y nos saquen a balazos o nos corran o nos pase algo, pues. Entonces creo que aprendimos a leer la tierra, tuvimos que aprender a leer pues el entorno y a saber dónde desapareció para poder hacer la logística, para saber para dónde ir, para dónde caminar. De otra manera no podríamos hacer nada. Hay muchas familias que finalmente les domina el miedo. Sí. Y terminan a pesar del amor, porque seguramente lo hay, gran amor hacia sus seres que no aparecen. Sin embargo, el miedo les domina. ¿Cómo hace Isabel para dominar el miedo? Pues mire, que doctora, no te paralice el miedo. Yo creo que el miedo me lo quitaron ese día, ¿no? El día que se llevaron a Yosimar, pues me subí a la rueda de la fortuna, me subí a los juegos que están en Ciudad de México, a la Medusa y eso, para sentir algo. Pero tristemente ya no sientes nada. Ya no sientes miedo, pues. Ese miedo se lo llevaron, te lo quitaron. Por eso yo me meto por aquí, por ahí, por todos lados. ¿Qué día desaparece Yosimar? Yosimar desaparece un 26 de enero del 2017. Y un poco, pues yo tengo un poco noción, ¿no? sobre esta historia, pero ¿cómo cambia ese día la vida de María Isabel y también pues un poco el entorno, ¿no? ¿Cómo se transforma esa realidad? No, pues es un día que se suspende, queda suspendido. Yo creo que para cualquier familiar que en el momento que le desaparecen a alguien, se te borra todo, te suspende la vida, te suspende el tiempo, te quedas atrapada ahí, simplemente te quedas en la burbuja. ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Este era el hijo menor? No, él es el del medio. El del medio. El del medio. ¿Y él estaba también ya aquí en Sinaloa viviendo? Sí, él llegó aquí, tenía como 7 años. Nace en Oaxaca. Nace en Oaxaca y llegamos aquí cuando él ya tenía 7 años. Entonces ya tenía un rato trabajando, diríamos, sí, aquí en Sinaloa. Pues sí, él estudió pues aquí su primaria, su secundaria, hizo toda su... llegó niño. Acá, sí, y ya pues estaba trabajando, entró a la policía, estaba estudiando para chef. No sé en qué momento me dormí, que cuando me di cuenta ya estaba de policía. La verdad, no sé. Y actualmente, ¿cuántas mujeres componen este espacio de Sabuesas Guerreras? Bueno, en general, desde los 7 años que tenemos, 7 años y 8 o 9 meses, yo creo que familias activas que tenemos son entre 80 y 70. Pero la asociación se conforma de más de 2.200 gentes. Más de 2.200 son como integrantes, ¿no? ¿Y ha sido fácil organizarse? No es nada fácil, es muy difícil y hago corajes a cada rato, pero bueno, me gusta también. Esto te iba a preguntar, ¿por qué ha sido tan complicado unificar a los grupos de búsqueda? Sí. ¿Será que el mismo dolor que llevan a veces les hace acentuar mucho diferencias o cómo explicarías? Porque vemos como una multiplicación de colectivos, casi todos encabezados por mujeres, pero como que es bien complejo unificarles. Sí, yo creo que canalizan mal su dolor,
canalizan mal su dolor, y es cuando viene alguien más que sabe o ha sentido o ha hecho o quiere hacer algún colectivo más y les habla bonito, y pues ellas se dejan llevar, porque después las vuelves a ver y ya no están en una colectividad, ¿no? O sea, falló la colectividad que se iba a formar y eso las lleva a hacer otra colectividad. Entonces creo que es eso. Que igual es frecuente o suele ser frecuente en los espacios con personas, o sea, justo no es algo que solo suceda con los temas de la desaparición forzada, y que creo que también eso pues permite que se vivan experiencias distintas, ¿no? Cuando se asumen pues otros liderazgos que generan otros espacios, pero siento que al final del día nos damos cuenta que somos las mismas personas en los mismos espacios, ¿no? O sea, nos vamos a seguir viendo en las mesas de trabajo, en las reuniones, en las manifestaciones. Es correcto. En los eventos. Sí, pienso que, por ejemplo, hay muchos colectivos precisamente por esa desintegración, que muchas que pensamos que por ser víctimas nos merecemos todo, ¿sí? O sea, hay ese pensar cuando pues somos víctimas como cualquiera, ¿no? Pues somos víctimas. Hay muchas mujeres que tienen otra clase de, pues otra clase de víctimas y no andan por la vida tratando de ser un colectivo, una colectividad. Creo que aquí en hay mucho que aprender. Pues vamos a ir a un corte. En realidad, ahorita vamos a platicar también de todas las pruebas que has tenido que enfrentar, no solamente esta prueba, sino también en tema personal, de salud, pero además de la fortaleza que tienes, porque aparte emprendiste una carrera y todo. Y bueno, María Isabel ha sido una voz pues muy fuerte, muy crítica, muy comprometida en este tema de búsqueda, pero vamos a seguir con esto. Vamos a un corte en su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Tienes un negocio que Juárez, está creciendo, Costa Rica y El Dorado. ¿no te ha pasado que todo se les olvida a tus trabajadores? Con Sonara, la voz de tu negocio, tu personal estará capacitado porque escucharán anuncios importantes que les quieras decir. Nosotros tenemos la solución. Llama o manda WhatsApp al 6671-175050. Para dudas, consulta nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sonara. Sonara, la voz de tu negocio. Alto Vibraje. El podcast de sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Una entrevista donde aprender de las experiencias de los grandes es el objetivo principal. Búscalo así, Alto Vibraje, en todas las redes de Vibra Radio y los noticieristas. Acabamos de subir a redes la entrevista de Sergio Ley, donde el capital se crea solo a través del ahorro. Ya descárgalo. Un podcast con causa de la Junta de Asistencia Privada para la ayuda directamente a la organización que el entrevistado seleccione. En este caso fue beneficiada Cernas IAP, quien apoya a jóvenes y adultos en rehabilitación neurológica y de aprendizaje. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. En Vibra Radio. Esta noche, Cena Pancho. Un servidor en esta noche, Cena Pancho, va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos. Tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Así es. Escucha a Francisco Arismendi, analista de Los Noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta Noche Cena Pancho se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de Los Noticieristas. Vibra Radio. Tienes un negocio que está creciendo y ¿no te ha pasado
¿Que están festejando un cumpleaños y no sorprendes a tus clientes con una buena experiencia? Con Sonara, la voz de tu negocio, siempre van a recordar una felicitación personalizada a través del audio ambiental de tu negocio. Nosotros tenemos la solución. Llama o manda WhatsApp al 6671-175050. Para dudas, consulta nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sonara. Sonara, la voz de tu negocio. ¿Tienes un negocio que está creciendo y no te ha pasado que todo se les olvida a tus trabajadores? Con Sonara, la voz de tu negocio, tu personal estará capacitado porque escucharán anuncios importantes que les quieras decir. Nosotros tenemos la solución. Llama o manda WhatsApp al 6671-175050. Para dudas, consulta nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sonara. Sonara, la voz de tu negocio. Alto Vibraje. El podcast de sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Una entrevista donde aprender de las experiencias de los grandes es el objetivo principal. Búscalo así, Alto Vibraje, en todas las redes de Vibra Radio y los noticieristas. Acabamos de subir a redes la entrevista de Sergio Ley, donde el capital se crea solo a través del ahorro. Ya descárgalo. Un podcast con causa de la Junta de Asistencia Privada para la ayuda directamente a la organización que el entrevistado seleccione. En este caso fue beneficiada Cernas IAP, quien apoya a jóvenes y adultos en rehabilitación neurológica y de aprendizaje. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. En Vibra Radio. Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Bien, ya estamos de regreso en su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Antes del corte les decíamos, estamos aquí en la mesa con Marisabel Cruz Bernal, lideresa de la colectiva de Sabuesos Guerreras AC, pero que pues además de esto es muchas cosas, Marisabel, todo un estuche de monerías, efectivamente. Antes de irnos al corte, pues un poco hablábamos de estos temas de cómo las mujeres se han ido organizando por acá en el estado, particularmente desde estos espacios de la búsqueda de sus tesoros, de sus seres queridos, pero pues también decíamos, Isabel, pues es muchas más cosas. Sabemos que estás por ahí cursando una carrera. ¿Qué fue lo que te motivó a decidir, como en esta historia de vida, un poco de pensar en 32 años por acá en Culiacán, venirte de otro estado, pues terminar en esto de la búsqueda de personas? ¿En qué momento Isabel decide, bueno, pues quiero seguir preparándome, quiero continuar? ¿Cuándo pasa esto o por qué decides hacerlo? Bueno, decido hacerlo, estoy cursando dos carreras. Ah, no nomás una. No nomás una, dos. Estoy estudiando Derecho y estoy estudiando Criminalística. Creo que ambas carreras pues se apegan a lo que yo estoy haciendo y creo que es tiempo de, en la carrera de Criminalística, pues forjar un poquito el aprendizaje que he agarrado en el campo, porque yo tengo en el campo toda la práctica, ¿no? Y no tengo la teoría que estoy aprendiendo. Y es la que mis compañeros tienen la teoría y yo no tienen la práctica, entonces ahí nos combinamos los dos. Y en Derecho, pues he visto tanta omisión por parte de las autoridades. En mi caso, que quiero entrar por ese tema jurídico, ¿no? Quiero buscar qué más puedo hacer para ver hasta dónde puedo llegar para encontrar a Yosimar, ¿no? Entonces ese es el avance que trato de alcanzar, y no nada más para el mío, sino para todas mis compañeras y toda la persona que se deje. ¿Por qué? Porque los abogados aquí no nos ayudan. O sea, ellos sí tienen la intención y se sientan con nosotros, platicamos y luego nos dicen, ¿sabes qué? Híjole, es que sí está peligrosito, mejor
te hago los oficios y tú los llevas, ¿no? Entonces claro. mejor no. Y entonces eso más que nada me motivó porque yo veo cómo nos dicen, vamos a meter un amparo, lo metemos y ahí se queda. O sea, quieres No ser hay tu propia abogada. Definitivamente. Y quieres ser tu propio perito criminalístico. Totalmente. Pues Entonces, es que si dijo, si no lo están haciendo bien, quítate, Claro. ¿qué hago yo? Pues sí. Bueno, Isabel, en muchas de las desapariciones forzadas siempre se involucraba sobre todo o un tema de policías o falsos policías, de patrullas clonadas o bien delincuencia organizada. En las pistas que tú has seguido, ¿has confirmado que puede ser estos tipos de ingredientes que intervinieron en la desaparición de tu hijo? Sí, yo creo que parte de ello fue las autoridades y la delincuencia organizada, ¿no? Porque Él era elemento de policía municipal. De aquí de Culiacán. Es correcto. Entonces creo que ambos estaban fusionados. Y se dio en el marco 2017. 2017. Hay que recordar que en 2017 incluso se vive una situación de mucha Así tensión es. en temas de seguridad. Bueno, se ha vivido en varios momentos aquí en Sinaloa, pero en particular, bueno, 2017 fue también un año complicado. Y bueno, también hay que recordar muchos años donde para los agentes de policía Sí. fue como una actividad de mucho riesgo. Por eso decías tú, estaba estudiando gastronomía, Sí. no sé en qué momento se va precisamente a un oficio que no debiese colocarlos en riesgo, se supone Así que es para la seguridad. Pero bueno, no cabe duda que tú has sacado toda una fortaleza. Te decía yo, a lo mejor no visibilizabas ese liderazgo que tenías, o a lo mejor sí lo visibilizaste, porque dijiste, yo en Oaxaca tenía la inquietud y iba y veía el tema del voto y eso, pero ahora ya no es tanto de la política, sino es más bien en una lucha que tiene mucho humanismo, mucho dolor, sí, pero también mucho compromiso, ¿no? Sí. Mucho compromiso social. Y como tú misma decías, bueno, es hacer el trabajo que desde diferentes campos se tiene que hacer por las autoridades, pero que ante la falta de resultados, bueno, entran ustedes. ¿Cómo va, por cierto, en esta temática que se ha comentado mucho el tema del panteón forense, el porqué de la urgencia de que opere el panteón forense, qué va a aportar? Y digo para que la gente que nos está escuchando, que no es tan conocedora de la temática de búsqueda, pues luego es importante porque escuchan esa expresión, conocen los otros panteones, pero luego no saben cómo. ¿Qué nos pudieras decir sobre esto? Bueno, es que no sabemos nada del panteón forense porque la subsecretaria pues nos ha dicho que va a echarse a andar en este mes de agosto, pero no sabemos en realidad cuándo, no sabemos a qué. ¿Para qué les servirían los grupos de búsqueda? Bueno, serviría para los grupos de búsqueda en sí, pues yo creo que para más que nada las personas que han... La identificación, sí, podemos decir. La identificación de muchos años atrás, desde 2016 para atrás, porque es que cuando no tenían registro, ¿no? Que no tienen registro los cuerpos que están en el panteón o en las funerarias que tienen, creo que ellas serían las beneficiadas y ahí saldrían muchísimos desaparecidos. Pero de ahí para acá, pues también nos serviría a nosotros porque tendrían un resguardo, pues, bien, ¿no? O sea, tendrían un panteón digno. Que igual ayudaría un poco en esta parte de las osamentas también que ustedes han encontrado, exacto, ¿no? Que para quien no tenga, justo abonando este contexto, pues sí podemos hablar de una crisis en materia de peritaje, de peritaje forense, donde hay muchas osamentas y restos que pues se encuentran después de la loable labor años de búsqueda, sí, de años de búsqueda se logran pues encontrar, pero que no se identifican, ¿no? Y que a la par falta esta parte del tema de toma de muestras de las familias y muchas situaciones que incluso han llevado a que hay personas que están en búsqueda que ya tienen años dentro de estos espacios, ¿no? Hay algunos países que han avanzado mucho en lo que se conoce como el banco de ADN o los bancos de ADN, ¿no? Y algunos países incluso, por ejemplo, nosotros vemos en la credencial, en la licencia, que viene el tipo de sangre. Hoy en varios países lo que tienes ahí es todo un tema de ADN, no solamente el tema de sangre. Entonces yo creo que cuando México entre pues a esto, la identificación es mucho más fácil. Porque entiendo que este panteón forense de alguna manera implica ya tener
el personal técnico para todas estas pruebas de ADN que facilitarían pues el tema de identificación. Entiendo que ya parte de lo que se debe tener en el panteón forense es todo esto. Pues debería, pero no sabemos si existe. ¿Hay en lo que a ti respecta desconfianza sobre eso? No desconfianza, sino hay mucha... Pues, o sea, la información no sale y no fluye como debería de fluir, ¿no? Creo que es un panteón para las familias que tengan conocimiento de lo que ahí se va a llevar a cabo, de las personas que van a trabajar en ese proceso, y no sabemos absolutamente nada. O sea, estamos en blanco. Hay dos versiones que quisiera que tú nos confirmaras o desconfirmaras. Una, que pudiera haber gente reportada como desaparecida que puede estar en grupos de la delincuencia organizada y que a veces... Es correcto. Sí, es correcto. Es correcto. Hay otra versión de que hay personas que entran a centros de adicciones y que luego después también son reportadas como desaparecidas. Es correcto. Es correcto también. Sí. O sea, y otro elemento que se ha dicho es que hay gente que está reportada como desaparecida y podría estar en CEMEFO y que no... También es correcto. Entonces, todos estos tres elementos. Otra cuestión, cuando vemos muchas mujeres en la búsqueda, pero en la relación de personas desaparecidas predomina más sexo masculino. Uh-huh. ¿Es también correcto? También es correcto. Ahora, otro elemento que también he escuchado particularmente en mujeres, que en este tema de la búsqueda hay, aunque sea una proporción pequeña, de personas que están en calidad de desaparecidas, que perdieron contacto con familia, pero algunas de ellas pudiesen estar no solamente en temas de redes de trata, por ejemplo, que a veces trabajos forzados, sino también en temas de explotación sexual, particularmente en mujeres, o en temas de adicciones. ¿También eso escuchan ahí en los grupos de búsqueda? Sí, por eso nosotros tenemos y hacemos todo el análisis de contexto de cómo y dónde y quién desapareció, claro, para saber precisamente esos temas, porque tampoco podemos ver si viene alguien que pertenezca a la delincuencia organizada y te dice que su hijo era un pan de Dios y que no hacía nada, y pues a mí me pone en riesgo. Entonces tengo que conocer realmente el contexto de lo que pasó para saber eso. Que ahí es también lo que funciona mucho, es el tener redes de apoyo, ¿no? O sea, al final desde la colectividad, pero también desde lo personal, y porque uno es muy metiche, entonces yo quiero preguntar, ¿cómo es que también en esta búsqueda, ¿no? Como de esta experiencia que obviamente no es agradable en lo absoluto, pero cómo Isabel encuentra el amor? Porque por eso les dije que era por yo metiche, porque sí me interesa un poco también esa parte de la historia de cómo sucede, cómo pasa que llega con su esposita. Pues mira, pues después... ya desde esposita como que eres muy alternativa, ¿no? Sí, ya. Libre, pues yo siempre he sido libre, doctora. Yo nunca he estado amarrada de las manos. Vengo de un pueblo que es muy tradicionalista y que eso no espanta a nadie, ¿no? Que vivimos en el tercer mundo, pero parecemos del primero. Entonces, creo que ya tanto tiempo sola. Entonces ya no es tan tradicionalista. Pues sí. Más bien es un pueblo abierto. Abrazado de nuevas tradiciones. ¿No? Sí, entonces creo que tanto tiempo sola, porque pues anteriormente yo estaba más sola, cuando conozco a Belinda y voltea para acá porque aquí está Belinda. Sí, claro, por supuesto. Entonces se da el flechazo y bueno, pues ahí en una búsqueda la conocí, dije, esta es de aquí tiene que ser. Y sí, aquí estamos dándonos tantito amor. ¿Ya cuántos años tienen casadas? Pues ya tenemos 6 años. Que incluso a ustedes pues les tocó el tenerse que casar en otro estado, ¿no? Sí, porque no había aquí en el estado de Sinaloa y tuvimos que ir a casarnos a Jalisco. Ya bien, está muy lejos, pero sí. ¿Qué ha significado pues justo Belinda en acompañarse? Híjole, pues es mi complemento totalmente en todos los sentidos y es la que me soporta cuando me pongo de mal humor y que tiene que estar, que está ahí cuando más la necesito. Es la persona que me sostiene.
definitivamente en todos los aspectos de la vida. Ya después a Belinda le vamos a preguntar cómo es que le sigue el paso, porque justo antes de entrar al aire decíamos que quietecita nunca ha sido la jefa, pero pues también creo que ha sido una bonita experiencia, ¿no? O sea, pensar que pues en esta búsqueda, que por aras de la vida terminan. Yo digo que el juntas. Yosimar la trajo. Claro, para que era no compañera, solita. era compañera de Yosimar, entonces Te la acercó. ahí me la puso. ¿Cuántos años tienes, Isabel, si se puede saber? Tengo 55 años. Pues es una mujer no solamente valiente, sino también muy libre, como te digo, con mucha fuerza, porque ha de saber, y sobre todo lo hemos hablado aquí, cuando hablamos con personas que tienen parejas del mismo sexo, de cómo hay prejuicios en esa temática, de cómo muchas veces no se habla. ¿Cómo es que Isabel se atreve? Bueno, como dices tú, perdiste el miedo a todo. Bueno, yo creo que sí, me era difícil aquí en el estado de Sinaloa hablar, porque las personas que me rodeaban se Tenían admiraban, prejuicio. incluso me decían Jota, ¿no? Eres una Jota, ¿cómo te atreves? Y a mí yo le decía, a mí me vale, o sea, es mi vida y yo puedo ser con ella un papalote. Y creo que eso aquí hay mucho tabú, ¿no? Mucho tabú y yo brinqué eso aquí, no era para mí. Cada vez se rompe más ese tabú. Quiero decirte, pues incluso hemos tenido en varios momentos aquí invitadas y que se atreven a hablarlo abiertamente, y cada vez más vemos favorablemente madres y padres de familia que apoyan a sus hijas y a su hijo. Pero bueno, yo creo que tú en muchos sentidos abres camino, abres brecha, ¿no? Pues estamos llegando casi al final. No sé, Mariel, si quieras hacerle una última pregunta a María Isabel. Ya sé que tú conoces la trayectoria, te ha tocado acompañarla, la conocemos bastante bien, pero antes de cerrar, porque tenemos poco tiempo. Sí, claro, nada más de manera pues justo muy breve, además de agradecer que hoy nos estuviera acompañando por acá. ¿Cómo? Porque algo que hay que destacar de las mujeres que solemos invitar es que no descansan, ¿verdad? No descansamos, en plural. Pero entonces, ¿cuál ha sido como esas herramientas, bien decía, para pues encontrar estos momentos de gozo, para ir recuperando esta felicidad un poco? Híjole, a regañadientes, pero tengo que encontrarlo, ¿no? Tengo que una salita al cine, que pues un vinito. Pues yo de pronto te veo unos marisquitos muy sí, bien claro. Pues tengo que compensar una cosa con otra, porque la verdad sí es una vida muy agitada. Yo ando al 100 y ella a veces como que quiere dormir más o quiere quedarse en casa, y yo no, tengo que ir para acá y no, tengo que hacer aquello. Y sí, entonces tengo que llevarla, tengo que consentirla para poder balancear eso. Entonces no se puede quejar. No, la verdad es que creo que el activismo ya lo traías, como dices tú. Creo que el hecho de la desaparición de tu hijo te llevó pues a multiplicar esas fortalezas que seguramente ya tenías. Pero bueno, también pues mi reconocimiento, no solamente a toda tu trayectoria, a todo lo que hacen, lo hemos dicho con los grupos de búsqueda, a todo lo que aportan, no solo a Sinaloa, sino a México, a todo el valor civil que tienen, porque como tú misma lo has comentado, todos los momentos de riesgo que viven, pero además a ser una mujer con tanto valor para decir, bueno, tengo mi esposa, hablo de esta temática. La verdad es que hay tantos prejuicios, tantas personas que conocemos que deciden guardar eso. Y eso es, doctora, porque luego me dicen, es tu compañera, es tu pareja. No, es mi esposa. Sí, no, pero es tu amiga. Es que no, o es tu comadre. No, es mi esposa. O sea, recalcar. ¿Y cómo reaccionan cuando les dices eso? No, así como que se quedan así como que, o sea, ¿qué onda? Bueno, pues la verdad ha sido un gran honor tenerte esta noche en este programa, María Isabel. Seguramente vamos a seguir conversando, pero pues te reitero mi reconocimiento, mi admiración a todo tu trabajo y a todo lo que aportas a Sinaloa. Gracias. Con esto, pues estamos cerrando, Mariel. Lamentablemente el tiempo es finito y se nos acaba. Entonces con esto cerramos en este segmento de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Muchísimas gracias, María Isabel, por estar esta noche con nosotras. Y María. Nos seguimos viendo. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que el cambio comienza con nosotras. Te esperamos en la próxima emisión de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Súmate a la conversación y juntas construyamos un futuro más justo y equitativo.